El 20 de julio del 2019, Madhunter abrió una publicación que creó el peor debate en el coleccionismo jamás registrado. Y es que en ella lo que intentaba platicar era que lo intentaron estafar con una pieza de Mazinger Z. El Douglas M2, el famosísimo Douglas M2. Sobre el tema del Douglas, único japonés considerado como un santo grial de las figuras coleccionables japonesas. La controversial adquisición de un juguete Mazinger Z de los años 70, un Douglas M2. es cuando se menciona el caso del Douglas M2. Espere, déjenme ver si mi figura es original. ¿Eso qué? ¿Sabes? Todo inició cuando Manuel Bueno decidió contactar a Madhunter para venderle una pieza que era considerada un santo grial en el mercado, principalmente porque el youtuber tiene expuesto en muchas de sus redes sociales que está dispuesto a comprar figuras antiguas y juguetes antiguos. Me contacta un tipo llamado Manuel Bueno por medio de WhatsApp. Nos vimos el miércoles pasado, 17 de julio. Él llega él con su novia, en otra mesa se sienta la mamá, el hermanito, y entonces estábamos así cercanos en un mini café que está aquí al lado de la oficina. Que miraras la pieza de detalle, la saqué, la puse, la viste, estuvimos más de 3 horas. Yo la veo y le digo, mi hermano, esta pieza está repintada. Pero como está repintada la pieza, y como quieres la publicidad, ¿cuánto te parece justo? Híjole, ¿cómo crees? No sé qué, entonces no la quieres. Le digo, no. Una cosa es que esté repintada y otra cosa es que tú me estás contando de dónde salió. Y yo en ningún momento te di precio, te dije, tú ofréceme, ¿cuánto te parece justo? Híjole, no, pues sí te entiendo. Empezamos ahí con, ¿estarías dispuesto a negociarlo más? No, pues claro, ahora viendo que está repintado, pues sí podría ser. Total. Y me dijiste, pues te diría 10,000, pero te vas a ofender, que no sé qué. Yo te dije, no, ¿cómo crees 10,000? Pues ni siquiera tenía caso que sigamos platicando. Cuando empezamos ya a hablar de la pieza, llegamos a un acuerdo en el precio y yo le dije, vamos a hacer una cosa, te doy una parte ahorita y te doy una parte después. Nada más que una cosa, voy a pedirte que lo hagas en pagos. Te voy a ofrecer la mitad hoy, te voy a dar 20,000 pesos hoy, te voy a dar 20,000 pesos el 1 de agosto, me parece, y te voy a, el día de agosto me lo comentaste ahí viene en mi conversación, y si ese día tengo, te doy todo junto, o si no, después todavía te resto 5,000. Está chido, me están vendiendo una pieza que está repintada, pero es un santo grial, vale la pena, estamos acordando el precio y pues creo que se va a hacer. El trato era el trato que tú me hiciste fue de que yo te voy a dar publicidad en tu página y te voy a dar 40,000 pesos. Y entonces fuimos al cajero, estuvimos en varios cajeros juntos, platicando y todo el tiempo, la pieza se quedó con la novia en el café. Fuimos al Santander y no entiendo por qué no había dinero en el cajero. Te dije, ¿por qué no vamos a otro cajero? Tú me dijiste, no, me da miedo ir a otro cajero porque nos pueden asaltar, está muy peligroso. Pues te la compré, te la creí, dije, no creo que haya ningún problema. Y entonces, lo más que completaste no fueron los 20,000 pesos, me diste 13,000 pesos y $160 fue lo que me diste. Después de ahí, termina todo el rollo, me voy a la casa y le digo, mi hermano, tú tienes tu pago en unos días, no sé qué. Me dijiste, mañana hermano, sin falta, yo te lo prometo, te transfiero los 4,000 para darte los primeros 20 y lo demás como habíamos acordado. Llego a la casa y en cuanto llego, la pongo en la vitrina así junto con los otros jumbos que tengo y empiezo a agarrar piezas de Sofubi que me traje de Japón. Cuando siento la consistencia, le hago también una prueba de qué tan translúcido es el plástico y me empiezo a dar cuenta de cosas que en el café pues no se veían. Veo la pieza, me saco de onda, la pongo ya así con lupa, luz fuerte, empiezo a verle detalles y digo, no, esta pieza es falsa. Total, me regresé a la casa, no me depositaste el otro día tampoco, y de repente mágicamente recibo una llamada tuya en la cual yo te iba a pedir que onda con mi depósito y tú me dijiste, ¿qué crees, colega? Tu pieza es falsa. Dije, oye hermano, ¿qué crees? Tu pieza es falsa, mala noticia. No solo yo lo digo, sino un par de amigos coleccionistas muy conocedores. Si quieres te quiero mostrar toda la conversación para que tú también aprendas por qué es falsa tu pieza. Él todo normal me dice, híjole, qué mal rollo, no, pues sí quiero que me digas qué pasó ahí. Yo desde ahí ya sentí un dolor en el estómago impresionante, me vinieron a la mente muchas cosas. Total, me dice, ¿cuándo nos vemos? No, le digo yo, ¿cuándo te la puedo regresar? Y para que me des mi lana, ¿no? Me dice, no, pues es que yo podría tal vez hasta el otro lunes, es que estoy muy lejos. Le digo, creo que algo así lo tenemos que terminar pronto porque tú me estás vendiendo una pieza que es falsa y tienes mi lana, entonces pues me latería mejor acabar con esto rápido, ¿no? Y dije, bueno, no creo que pase nada, a lo mejor me va a ofrecer menos por la pieza, pero pues yo no se la voy a vender, yo no me he gastado su dinero, yo lo veo, le pido mi pieza y le doy su dinero y punto. Total, me dice, voy de rápido, ni siquiera me voy a estacionar, ¿eh? Llega así, en un carro, venía con otra persona y su novia. Me dice, estacionate en la gasolinería, ni siquiera te bajes, me dijo, no te bajes, me das el dinero y te doy tu pieza. Se baja él del coche, me dice, a ver qué pasó con la figura. Le digo, no, pues ¿cómo ves? En eso me la agarra y se la pasa a la novia que está en el carro, la novia se la pasa a la otra persona y ellos se quedan ahí hablando en el carro. Yo le digo, no, pues fíjate que pasó esto y esto, la pieza es falsa. Y me dice, ¿qué te parece si la dejamos así? Y ya quedamos. O sea, los 16,000 que me había dado y ya no me iba a dar ni la promoción ni el resto del dinero. Tú ya sabías que estaba repintada porque la metiste a vender a eBay como repintada en $3,000 y algo pasó, que ahí se quedó la subasta, ¿no la vendiste? Y dije, no, ¿cómo crees que te pasa? Eso no fue el trato que quedamos. No, pues eso no fue el trato que hicimos desde el principio, el cual yo ya les enseñé en capturas de pantalla como habíamos acordado, ¿no?
Y me dice, bueno, vamos a dejarlo en 20,000 y ahí la dejamos. Y luego la metiste a Mercado Libre en 170,000. ¿Y qué onda, no? O sea, como que ya me la habías vendido a mí. Entonces, le digo, no entiendo, tú ya sabías que esta pieza es falsa, ¿no? Yo con quitado la pena agarré, saqué su dinero, le hice sus $160, sus 13,000 pesos. Agarré la pieza y me dice, ¿no me la vas a vender entonces? Y dije, no, la verdad que es un abusivo. Yo no esperaba esto de ti. En eso se baja la otra persona del carro, moviéndole las cabezas así, los brazos, y dice, oye, ¿pero esto estaba así? Le pregunta a él, ¿no? Y él se pone como nervioso, y le digo, sí, así estaba, ¿no? Y dice, no, sí, así estaba. Se regresa el otro tipo del carro con la figura, y me dice, pues la verdad, hermano, aquí está tu dinero, y me da menos. Y me dice, la otra parte no te la voy a regresar, porque te estás echando para atrás en un trato, y es de palabra. En ese momento yo estaba... No podía ni checar la pieza, o sea, verdaderamente estaba muy molesto. Y antes de agarrar y mover la pieza me dice, bueno, entonces yo me voy a encargar de que no puedas vender esa pieza. Le digo, me estoy echando para atrás en un trato que es una pieza falsa, me estás tratando de ver la cara. O sea, ya por lo que veo todo tu show montado, ya sabías que era falsa la figura, ya la habías tratado de vender por varias partes. Y la neta, pues me viste la cara. Le digo, si te quieres quedar con ese pedazo de lana con el pretexto de que es chafa, de que yo me estoy echando para atrás, le digo, perfecto, pero esa pieza es falsa y se va a enterar todo el mundo porque le estás tratando de vender, y eso sí es tratarle de hacer daño a otra persona que te la va a comprar tal vez sin tener un asesoramiento, y va a decir, esta pieza es original porque es una réplica de nivel fuertísimo, ¿no? Yo me voy a encargar de difamar, amenazándome que iba a quemar la pieza, ¿no? Yo, con toda la orgullo del mundo, agarré mi pieza. Y en eso se fue caminando sobre la calle del café, ni siquiera se despidió ni nada, se fue. Agarré la pieza y la chequeé a simple vista, no se veía nada grave. Me metí al auto, me arranco y en eso empiezo a ver que la pieza tenía la cabeza floja, algunos raspones medio extraños que no tenía, como el del brazo. Pues es lo que tú piensas, se sube al carro y se va. Entonces yo qué hago, posteo las fotos, encuentro más información de que él estaba en Mercado Libre con fotos de una, luego en eBay con otras fotos, o sea, como tratando de disfrazar la pieza. Ese día fui al rock show, al bajar me encuentro un amigo, le cuento y empezamos a ver que la pieza de detalle tenía como ciertas rebabitas como tipo de una cera, ¿no? Entonces, obvio, yo pongo la publicación y él pone en su muro, sin que yo lo pueda ver, pues su discurso de no sé qué, y es que él me dijo. Y a las 3 horas sube un post diciendo que la pieza es falsa. Yo no sé si él estaba pensando que yo no iba a contestar, o no sé cuánta gente le haya pasado así. Entonces se me hace un show. Él no quiere acabar quemado, pero obviamente la gente sabe cuál es la verdad. Ha salido mucho hater, de los cuales hay en grupos de Facebook que me tiran mucho desde hace años, inventando cosas al punto de decir, ¿qué pasó con esa figura falsa que le trataste de vender? O sea, todo al revés. Pero yo los invito a que todas las personas que han sido estafadas por Mad Hunter, es el momento para que levanten la voz. Pero a todo esto, ¿qué demonios es esa figura, el Douglas M2? El Douglas M2, o también llamado Dabulas M2, es el nombre de una de las bestias mecánicas más notables e icónicas del anime. Apareció en los 2 primeros episodios de Mazinger Z, junto con el Garada K7. La empresa Poppy, la cual fue un fabricante de juguetes japoneses de los 70s a principios de los 80s, comenzó a crear las figuras de los villanos en versiones Jumbo, los cuales originalmente pretendían exhibir en tiendas. Eventualmente los convirtieron en productos reales y decidieron lanzar principalmente al Dabulas M2 junto con Kingdom X10, como los únicos lanzamientos de parte de la línea Mazinger Z. Poppy cometió el error de colores de manera diferente a la figura de la caricatura. Originalmente la figura tenía diferentes colores. Es mayoritariamente plateada, con zonas en negro, rojo, azul, amarillo y verde. En los últimos años, la empresa matriz de Poppy, Bandai, ha corregido esto con el lanzamiento de la interpretación muy detallada y precisa del personaje. Dabulas M2 está moldeado completamente en vinilo suave, con colores pintados, y mide aproximadamente 20,5 pulgadas de alto. Presenta una articulación en la cadera, hombro, cintura y ambos cuellos. Dabulas M2 es un juguete raro, pero no tan raro como para no poder encontrarlo. Sin embargo, cada vez que aparece un ejemplar, la competencia para conseguirlo puede ser feroz, porque es un juguete muy popular. El problema con este tipo de figuras es que al ser tan poco conocidas y buscadas, hay mucha desinformación al respecto, tanto en foros, redes sociales, internet y donde quieran. Por ende, es una figura que se batalla mucho en buscar información, y al mismo tiempo son pocas las personas quienes lo coleccionan. Este tipo de coleccionables tienden a tener costos bastante altos, sin embargo no son imposibles de entender y al mismo tiempo de investigar. El problema es que, como les digo, pues tiene un montón de seguidores que pues se le echaron encima a esta gente. Tuvo que venir realmente alguien que sí, para mí es un experto. Me tomé la libertad de hacer este video. Pero vos te querías hacer famoso, vean, la verdad. vean qué increíble está esto. Hacer famoso, por eso. No, claro que no. Sí, eso es lo que dijo la gente. Ah, ¿es lo que dijo la gente? Eso es lo que te pusieron. ¿Verdad o no?
que dijeron de que se querían, Obviamente no. Pero eso es lo que dijeron de que se querían hacer famosos ustedes porque Ahora resulta que yo me quiero hacer famoso. El término experto en el coleccionismo es rara vez utilizado, puesto que el coleccionismo en la vida real no es como en los programas de History en donde llamas a alguien para que te certifique si una pieza es legítima o no. En mi opinión, lo siento chicos, no es real. En esta situación, el coleccionista usualmente tiende a mandar sus figuras a diversas casas graduadoras en las cuales se certifica si la figura está en el perfecto estado, si de alguna manera fue manipulada o alguna situación tuvo. Por ello se puntúa y de esta manera se evalúa en el mercado. Sin embargo, Manuel Bueno decidió acudir a esta persona para poder certificar la pieza, puesto que Pedro Rosas Escobedo, alias Kenjiro, es un conocedor en el tema, principalmente porque tiene una trayectoria palpable tanto en la creación de juguetes de vinil como en la creación de máscaras. Hacia el bello hobby que es coleccionar máscaras de lucha libre. Solamente que coleccionar máscaras de lucha libre tiene muchas facetas, es algo muy amplio. Al decir coleccionar máscaras de lucha libre, cualquiera de nosotros pensaría que solamente es acumular máscaras. Claro que todos lo hacemos a la medida de nuestros gustos y a la medida de nuestras posibilidades. Sí, yo soy un coleccionista. Y realmente creo que para que se me llame un coleccionista, pues debería de tener más méritos, pero pues bueno, junto juguetes, sí, me encanta. Sin embargo, la pregunta que nos compete aquí es, ¿Kenjiro era la persona indicada para certificar la pieza? ¿A qué huele? ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! Quiero aprovechar este espacio para hablar un poquito acerca del tema que ha estado muy de moda en estos últimos días, que es el de la autenticidad o de la no autenticidad de un juguete. Aunque sea original o aunque no sea original, cualquiera de las dos piezas tienen un valor. Que aquí ninguna de las dos personas ha sabido decir es por qué una cosa es original y por qué otra no es original, y para eso déjenme darle vuelta aquí por eso me di a la tarea de traer estas piececitas para darles una idea de qué estamos hablando y de qué cosa no estamos hablando. Otra vez, estoy hablando con términos en español, precisamente porque mucha gente se confunde en eso de lo que es un poppy, de lo que es un sofubi, de lo que es un bootleg, de lo que es un knockoff, de lo que es y de los términos que nosotros podríamos manejar aquí en México como decirles pues, pirata o piñatero o copia, y ustedes me van a decir cuál de todos es diferente, y que salta a la vista es este. Ya lo vieron que está un poquito más claro del copetito, que esta figura que está aquí es de la marca Dakin, fabricado en los Estados Unidos, y todos los demás son de la misma época, pero de una compañía mexicana llamada Jugarama. Son exactamente los mismos materiales, son inflados. Las dos piezas son exactamente idénticas. La disminución de milímetros, 1 o 2 milímetros, es simple y sencillamente porque una es copia de la otra, y al hacer la copia reduce, nada más. Pero ¿cuál se cotiza más de los dos? En México no es considerado copia. Ojo, la copia que están viendo aquí, Jugarama, en México es considerada una figura de línea, aunque sea una piratería o una copia al carbón de la pieza americana. Ya en ese entonces, hace 30, 40 años, no había esa tecnología y pues, nadie se daba cuenta, ¿no? Entonces alguna compañía iba, se traía juguetes de Estados Unidos, porque además recuerden que había una prohibición de que los juguetes tenían que ser producidos aquí en México. ¿Y de dónde las compañías mexicanas, de dónde se iban a traer todos los juguetes que iban a ser novedosos? Pues de los Estados Unidos, traían alguna pieza y aquí la copiaban. Pero aquí tenemos que parar para definir qué es un bootleg. Un bootleg es una copia ilegal de algún producto. Principalmente en el coleccionismo de figuras de acción podemos determinar a estas figuras como aquellas que fueron creadas sin licencia, con la intención de emular a la versión original, o en su defecto tratar de adquirir su mercado. La razón por la que las figuras de Jugarama no se pueden considerar ni piratería ni tampoco bootleg es principalmente porque esta empresa acudió a los Estados Unidos para comprar las patentes de sus juguetes. Estas patentes le permitían producir las figuras en México,
puesto que las empresas americanas no podían venir a México a crear ninguna cosa, principalmente porque en ese momento no existía el Tratado de Libre Comercio, el cual se efectuó hasta 1993. Por tanto, la figura del gallo Claudio no puede ser considerada como un bootleg, puesto que Jugarama obtuvo de manera legal la patente para poder producirlos en este país. Ok, entonces hasta para hacer copias o piñatas, juguete piñatero hay calidad, ¿ok? Este es de ínfima calidad. Lo que yo no me explico, de verdad no me explico, es como una persona puede adorar este tipo de cosas y decir que son carísimas y que, ay, no llegan a valerse y cotizarse en dólares y pendejadas de ese tamaño, y decir que cosas como estas, no, estas son copias y no valen. O sea, no sé si me explico. Aquí tenemos que diferenciar ambos mercados. El primero, el cual se enfoca en comprar variaciones de diversos países, principalmente por estos detalles como el caso de Lili Ledy y Kenner, y a su vez la compra de bootlegs vintage, que si bien es un mercado muy cuestionable, no significa que no existan personas que estén participando en este y cotizando dichas piezas, puesto que hay algunas que llegan a valer precios exorbitantes. Sin embargo, tenemos que reconocer que es un mercado el cual no tiene muy buena fundamentación para poder validar el origen de dichas piezas. Aunque es una copia del World Doll, esta copia es extremadamente más rara que la figura del World Doll, que se produjo por miles, ¿no? Cientos de miles. Entonces ahorita ustedes entran en eBay y teclean World Doll, y entonces se pueden encontrar la figura americana en perfecto estado, en caja, por unos, yo creo que 200, 250, 300 dólares máximo en perfecto estado, mientras que la figura mexicana de Novedades de Carlo, conservarla en este tipo de condición es prácticamente imposible. El World Doll lo puedo comprar el día que yo quiera, pero este específicamente no. Vámonos a la figura del Doublast. Yo soy una compañía japonesa que saca esta figura, pero como que no está teniendo mucho éxito y pues lo dejo de producir, y por ahí alguien saca una copia, porque es fíjense lo que les voy a decir en este momento. ¿Ustedes creen que si hubo gente en México que se atrevió a hacer un gallo Claudio, no hay gente en Hong Kong que en esa época no se le ocurrió sacar una copia al Doublast? Se darán cuenta que el vinil es de las cosas más fáciles de reproducir. Ok, imagínate el costo de todos los moldes pieza por pieza, porque tienes que sacar. Bueno, esta no hay tanto problema porque sacas una y ya tienes la siguiente, ¿ok? Pero es una pieza, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moldes de ese tamaño, de esa dimensión, ¿ok? ¿Cuánto te gastas en hacer esos moldes? En dinero, ok. Vamos a pensar que pudiste, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 moldes, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, 6. ¿Cuántos 50,000 pesos te gastas? Ok. Bueno, aparte hay que sacar piezas. Eso no se saca en una estufa de la casa. En el comal no se puede hacer en el comal, necesitas un horno. Sin embargo, esos errores los puede cometer cualquier coleccionista. El problema aquí es que tratamos de legitimizar una pieza y necesitamos que la opinión de quien nos vaya a legitimizar esta pieza sea totalmente imparcial. El problema es que la persona aquí no lo es. Tiene algo extrañamente personal en contra de Mad Hunter. Pero mucha gente comentaba que tú tienes un asunto personal con este personaje de Mad Hunter, y que derivado de ese asunto personal tú no podías ser objetivo. ¿Qué tanto hay de cierto? Mira, en este momento yo no he hablado mal de él. Si bien Pedro Rosas es un conocedor de la creación de máscaras de lucha libre y de juguetes hechos de vinil, no puede como tal certificar la legitimidad de ninguna pieza, a menos que ésta pertenezca al número de piezas que él ya ha creado de su propia marca. Entonces, ¿todo esto significa que Mad Hunter es bueno? ¿Está bien? ¿Él tuvo razón todo el tiempo? Y la respuesta es que no. De hecho, fue la persona que más la cagó en todo el asunto.
Y es que mientras todo el caos estaba sucediendo, Madhunter solamente se limitó a responder algunos comentarios en la publicación que había hecho originalmente. Después de eso hizo su video respuesta y de ahí no volvió a hablar más del tema. Y es algo que suele hacer recurrentemente cada vez que tiene una catástrofe de medios. Principalmente siempre que se le ha señalado algún error o alguna situación que no estuvo bien, él únicamente se sienta en algún lugar, explica específicamente la situación, de ahí cierra el tema y sigue con su vida. Y como tal hasta ahorita le ha funcionado. Esto no demuestra para nada que está bien, al contrario, creo que pone en duda específicamente toda la veracidad de lo que pone y dice, porque como creador de contenido tiene que cuidar muchísimo su imagen y al mismo tiempo mostrar con pruebas lo que está diciendo. En este caso, él simplemente se dedicó a explicar que había medido la pieza, que había checado algunos detalles y que se contactó con algunas personas que eran amigos de él de Japón, los cuales le corroboraron por medio de diferentes datos que la pieza era falsa. Ah, no, pero permítame, porque para esto yo doy mi idea de la pieza y yo digo, esta pieza es falsa. Cuando doy esa idea, digo, no me puedo basar solo en lo que yo opino. Tengo dos amigos muy fuertes que ahora hice en Japón y le mando un mensaje. Le digo, hermano, me cayó esta pieza, es repintada. ¿Cómo la ves tú? Me dice, dime una cosa, ¿huele mal? Bueno, no huele mal pues, pero huele fuerte y dime cuánto pesa. La pongo en la báscula, le hago la huelo y le hago todavía, le dije yo, bueno, yo le hice esto a un Sofubi con la luz y a este otro. Me dice, hermano, eso es una copia y me acaban de tratar de traer una idéntica. Ten mucho cuidado, es una réplica hecha para verle la cara a la gente porque le están haciendo en Hong Kong, ahorita en China, y está muy bien hecha. Entonces tienes que tener cuidado porque como es un santo grial que vale 170,000, 200,000 pesos, pues es muy fácil tratar de replicarla para hacer un buen dinero. Entonces, sin embargo, de esto no dio ninguna prueba, únicamente se limitó a hacer su video y se acabó. Y es que es algo común de Madhunter, él confía tanto en su cantidad de suscriptores, en su creación de contenido y en la confianza que da a través de la pantalla, que para él es suficiente esta situación para resolver cualquier problema, cosa que está muy mal, porque como tal, no fue cuestionado la creación de su contenido, sino más bien su concepto como coleccionista y la veracidad de su palabra como tal. Por tanto, él debió aportar pruebas de lo que estaba diciendo, exactamente mostrar quiénes fueron los que le dijeron que esa figura era una copia y a su vez qué datos corroboró específicamente para determinar que la pieza era falsa. También hay que tomar un punto muy específico, y es que el hecho de ser youtuber era la oportunidad perfecta para grabar cómo identificar una copia de este nivel. Sin embargo, no lo hizo misteriosamente, simplemente se dedicó a resolver las cosas como siempre lo hace. Es por esto que es muy importante que los coleccionistas entendamos que el ser creador de contenido y tener muchísimos seguidores no necesariamente es símbolo de fiabilidad dentro del coleccionismo, ya que recordemos que hay un sinfín de casos en donde creadores de contenido con bastantes suscriptores han sido señalados de diversas estafas y situaciones bastante comprometedoras. Tras todo el análisis que hemos hecho, es hora de hablar de la figura en sí. ¿El Douglas M2 es una copia o una versión original? En este punto tenemos que checar las pruebas aportadas por Manuel Bueno, principalmente el origen de dónde consiguió la pieza y a su vez las fotografías que publicó constantemente durante la situación. Para ello tenemos que analizar la pieza con detenimiento, y es que tenemos que observar que principalmente la pieza tiene algo en particular que la diferencia a todas las demás. Principalmente es ese hermoso color azul en las tobilleras, específicamente una pequeña mancha verde que tiene en la parte frontal y trasera de la pierna izquierda. ¿Cómo se hace el color verde? Amarillo. ¿Qué? Amarillo y azul, ¿no? ¿Amarillo y azul? Sí. Así se hace el color verde. Y cuando se expone al sol, el primer color más débil que se va es el amarillo. ¿Y queda en? Azul. Azul. Eso específicamente diferencia esta pieza de todas las demás registradas en internet hasta la fecha. Y es que con una simple investigación podemos notar que todas las figuras, tanto las que están en circulación de venta como a su vez las que están registradas en foros, tienen como particularidad que las tobilleras son específicamente verdes. Y es gracias a esas tobilleras azules que podemos ubicar incluso el origen de la pieza. Todo gracias a la clave que nos da Manuel Bueno, específicamente hablando acerca del vendedor de eBay que se la vendió, el cual publica las imágenes de la pieza, y eso me permitió incluso encontrar dónde salió originalmente. La pieza estuvo anunciada en eBay por un vendedor llamado Club Bobby One, ahí dice. Con esto podemos corroborar que el vendedor sigue vendiendo en eBay, y a su vez también podemos encontrar el historial de venta de esta persona y encontrar la publicación original gracias a una página llamada WorldPoint, en la cual queda registrado todas las ventas que se han hecho en eBay. Esto principalmente porque funciona como herramienta para aquellas personas en Estados Unidos que compran diversas cosas y necesitan clasificarlas y evaluarlas de manera inmediata. Gracias a esto y el video de Manuel Bueno, pude ubicar la publicación original del vendedor, en donde podemos observar la descripción que puso en ese momento. Estuvo anunciada en eBay
1602, ¿no? La pieza. Aquí está el historial de todas las ofertas que se hicieron el día que yo la compré, ¿no? 17 de abril del 2019. La publicación decía lo siguiente, y cito: impresionante villano Jumbo, mide 21 pulgadas de alto, no hay piezas deformadas ni rotas en ninguna parte. En mi opinión, esto parece haber sido repintado en algún momento, por lo que mantener la oferta inicial extremadamente baja. La condición es usada. Aquí podemos observar dos puntos. El primero, que el vendedor había notado el detalle específico de la pintura, por lo que la consideró repintada. Y a su vez podemos observar también que el vendedor expone que la inició en una oferta bastante baja, $1000, por lo que en la subasta terminó como oferta final $1602, lo cual es curioso siendo que es una pieza muy buscada. Casualmente solo la gente llegó a ofertar $600 en el proceso, siendo que la figura sí se podía conseguir a buen precio, se podía vender hasta en algunos casos de $3000 a más de $8000, obviamente dependiendo principalmente el estado de la pieza. Curiosamente, en 2017, un ejemplar similar pero bastante dañado se vendió por la cantidad de $1265, por lo que Manuel Bueno no solamente consiguió una excelente pieza, sino también un excelente precio. Gracias a las fotografías de Manuel Bueno y del vendedor original, pude encontrar el origen de esta curiosa pieza, y es que esa manchita verde en la pierna izquierda la delata. Aquí podemos ver el color un poquito más original. Curiosamente, pude encontrar una página similar a WordPoint, pero esta vez de Japón, llamada Aukfan. En esta página se registran todas las ventas hechas principalmente en lo que es Yahoo Japan Subastas, donde usualmente los coleccionistas de este tipo de piezas se mantienen peleando por piezas muy curiosas y específicas, como fue el caso del mítico Garada K7. Aquí podemos notar que el vendedor no tenía ninguna reseña, pero lo curioso es que la pieza originalmente se vendió desde Japón en 391.005 yenes, y comparado con la cotización del dólar del 2013, podemos ubicar que la pieza se vendió en un aproximado de $4000, y de pronto Manuel Bueno la pudo obtener a un superprecio de $1602, por lo que el vendedor llamado Club Obi-Wan perdió cerca de $2398, principalmente porque Manuel Bueno ganó la super subasta en ese increíble precio. Pero esto es muy curioso porque en eBay rara vez llega a pasar este tipo de milagros. Principalmente los vendedores que no quieren perder cancelan las ventas y prefieren una mala reseña a perder esta cantidad increíble de dinero. Porque aunque vivas en Estados Unidos, $2000 duelen. El 27 de julio del 2019, Pedro Rosas tuvo la oportunidad de poder reunirse con Manuel Bueno para poder observar la pieza a más detalle. En este lugar dio varias declaraciones de por qué él consideraba que la pieza era completamente legítima. La pieza es 100% original. ¿Lo vieron? La acabo de destapar. ¿Dónde la vieron repintada? ¿Dónde vieron que estaba un azul encima de otro azul? ¿Qué perfección tuvo el pincel, Porque además la pintura que se nota perfectamente el plástico, díganme la marca. Todos los expertos díganme la marca de esa pintura. Sin embargo, tenemos que aclarar un punto en específico, y es que todas las personas que se reunieron en ese lugar no tenían ni idea del tema. Carlos, ¿cuánto pesa? Dilo. Sí, dilo. No sé, tendría que ver. Chécala. No, yo no puedo decir si sea verdadera o falsa, jamás había en mi vida tenido una pieza así. Y yo lo que quiero es demostrarles que la pieza es original. Yo por lo que investigué, la pieza es 100% original, no hay copias de este tipo. Esto, sin embargo, fue una aseveración bastante apresurada, puesto que sí existen copias en circulación de este tipo. Y esto no lo digo yo, lo dice nada más y nada menos que Tom Frank. Justify your existence. Who is Tom? What are you doing here? Because clearly you're not a comedian. Is what you're saying. Y es en este punto que tenemos que hablar de alguien que conoce bastante del tema y que es bastante respetado en la comunidad de coleccionistas de Machiner Jumbo, Tom Frank. Pues él era dueño y escritor de una página bastante conocida y respetada por los coleccionistas de este tipo llamada Cool Japan Toys, el cual nos dejaba ver no solamente bastantes piezas de su colección, sino también su vasto conocimiento y admiración por los juguetes japoneses vintage. Pero esto curiosamente no es lo más interesante de Tom Frank, sino el hecho de ser uno de los poseedores originales del mítico Garada K7, porque al momento de ganarlo en una reñida subasta de la página Yahoo Japan Subastas, se hizo poseedor de esta mítica pieza, la cual es considerado el grial absoluto de todo el coleccionismo de Machiner Jumbo.
por lo que podemos corroborar que Tom Frank es un verdadero conocedor de este tema, bastante corroborado y reconocido en la comunidad. Convenientemente, en 2002 describió en un blog a detalle paso por paso el proceso para crear una de estas copias. Curiosamente, también explicó que existían ya varias compañías que estaban intentando crearlas, pero no con la intención de estafar a nadie, sino más bien de poder tener una de esas míticas figuras en su colección, ya que no todos los coleccionistas tomaban como factor importante el tiempo, por lo que con solo tener la pieza estaban contentos. Pero el problema con este tipo de piezas es que son tan raras y específicas que no cualquier persona las quiere. Por ello, no son comúnmente copiadas ni tampoco han tenido una reedición. En este punto es muy importante diferenciar el concepto de bootleg de una copia / falsificación, principalmente porque lo que intenta hacer el bootleg no es tanto estafar, aunque haya personas que lo intentan hacer, sino más bien solo quiere aprovechar un mercado específico. Por ello, muchos se confundieron con el tema de los bootleg vintage, los cuales no intentaban clonar la pieza original, sino más bien poseer la licencia que estaban representando. En la específica situación de estas falsificaciones es tener una pieza lo más fiel a la versión original, para poder conservarla en tu colección, puesto que muchas veces son tan raras y difíciles de encontrar que los coleccionistas solamente con tener algo parecido se satisfacen. Y eso es algo que se puede entender entre coleccionistas, principalmente cuando no te interesa pagar tanto por una pieza y compras esa nueva versión o vintage. Pero como en este caso lo dije, no hay reediciones. Otro punto bastante importante de entender es el hecho de que estas piezas son tan raras y al mismo tiempo buscadas que tienen un valor, pues en algunos casos llegan a cotizarse desde los $800 hasta los $2000. Sin embargo, entendamos que no son una versión original, porque en este caso, como ya dije, algunas se llegan a cotizar desde más de $8000. Así que tenemos una brecha bastante de diferencia de precio. Y es por esto que la aseveración de Kenjiro no es suficiente para poder aumentar drásticamente el valor de esta pieza. Porque si bien es un conocedor del proceso de la creación de juguetes de vinil, no como tal tiene la autoridad para determinar la legitimidad de una pieza matching del Jumbo Poppy de los 70s. Y es que también tenemos que entender los detalles específicos de la pieza en cuestión. Y es que con el caso particular de la pieza de Manuel Bueno, hay bastantes detalles de diferencia con las piezas ya registradas. Y eso es algo que casualmente explica Tom Frank en su blog. El hecho de que muchas compañías hacían esta diferencia con la intención de no crear o al mismo tiempo dar la oportunidad de estafar a las personas. Sin embargo, creo que una de las citas más interesantes del blog de Tom es la siguiente, y cito: en cualquier área de colección de juguetes, los descubrimientos de imitaciones previamente desconocidas parecen no tener fin. Por lo que el buen Tom Frank concluye el hecho de que siguen apareciendo diversas imitaciones no registradas. Y esto es algo de lo que casualmente existe evidencia, y es que casualmente un blog en México en 2019 describió la existencia de una copia china. A su vez aseveró la existencia de más posibles copias, principalmente en Italia, las cuales concuerdan mucho más en el color que la versión de Manuel Bueno. Ahora bien, teniendo en consideración que existen estas copias o falsificaciones, las cuales para ojos menos entrenados pueden pasar por original, se tiene que analizar este tipo de piezas a profundidad, checando peso, tamaño, tonalidades, transparencia y en casos extremos, olor, por lo que no es risible considerar este hecho, puesto que lo notas principalmente cuando participas en el coleccionismo de figuras antiguas, poco conocidas y costosas, en donde abundan drásticamente las copias, modificaciones o reimpresiones que tienen un valor inferior a las versiones originales, y pese a que existe el proceso de graduación, no quita que este es largo, lento y costoso, por lo que el coleccionista tiene que valerse de varios instintos para poder verificar la veracidad de la pieza que tiene enfrente, y aunque para muchos pueda sonar algo ridículo, para aquellos que están más metidos en este tema, este tipo de instintos se agudizan al punto que un coleccionista con ojo entrenado puede ubicar la falsificación más exacta con solo verla. Y esto es algo que incluso coleccionistas de Poppy Machinder tienen muy claro, por ello publican pocas fotos de todos los ángulos de sus piezas para evitar que estas puedan ser clonadas, porque incluso se ha registrado que con solo ver las imágenes se pueden recrear, ya que son figuras muy sencillas de la época, y pese a que el conocimiento y el coste de esta producción de estas piezas no sea tarea para cualquier persona, no implica que no existan tanto fanáticos como especialistas en el tema quienes las están creando. Por ejemplo, Scott Silner nos habló de esto en un artículo en marzo del 2021 para la página Toy Wizard. ¿Con esto entonces se demuestra el hecho de que Mad Hunter tenía razón? Y la respuesta es que no. De hecho, quien tenía razón era Kenjiro. Si alguien quiere venir a ver, a checarla, a verificarla, demuestre primero que sabe más. Pero no este Kenjiro, porque aquí lo único que estaba buscando es mostrar su superioridad de conocimientos en contra de Mad Hunter. Gracias. Sino más bien este Kenjiro. Aunque sea original o aunque no sea original, cualquiera de las dos piezas tienen un valor. Obviamente todo depende de qué tipo de piezas estemos hablando, cuál es el valor que llega a alcanzar, y todo eso fluctúa dependiendo de las condiciones de cada cosa. Porque la pieza tiene altas probabilidades de ser una copia. Pero como dije, esto no es suficiente razón para poder demeritarla.
Y es que el hecho de que Mad Hunter la haya rechazado de ninguna manera le quita valor a la pieza, porque como dije, llegan a ser buscadas y en algunos casos llegan a cotizarse hasta más de $1000, y tenemos que valorar esta cifra. $1000 no son nada despreciables, por lo que fue muy irresponsable de parte de Mad Hunter el exponer la pieza demeritándola y afectando la reputación del vendedor, puesto que jamás explicó que la pieza tenía valor, y creo que es algo que debieron decirle sus amigos misteriosos, pues creó la falsa idea de que era un bootleg simple sin valor. Pero tampoco podemos santificar al vendedor, puesto que cometió varios errores. El primero y principal, comprar una pieza de la que tenía muy poco conocimiento, sobre todo a ese precio. Y lo segundo, que jamás intentó mandar a graduar la pieza. Curiosamente, hace poco apareció en un video del canal Custom México, en donde demostró tener varias piezas con estas características. También hay que notar el hecho de que esta campaña de medios le vino bastante bien, porque para muchos era la mítica historia de David contra Goliat, el vendedor de Facebook versus el youtuber famoso. Y es por esto que muchos tomaron un bando sin importarles la pieza en lo absoluto. Para muestra la cantidad de canales de YouTube que hicieron contenido de este tema sin siquiera poder nombrar correctamente el término Douglas, llamándolo Douglas, pero teniendo un excelente discurso en contra de Mad Hunter. Si bien Manuel Bueno en su entrevista con Custom México declaró haber vendido la pieza a la semana, La pieza la tiene actualmente un coleccionista muy importante. ¿Sí la vendiste? La pieza la vendí a la semana, o sea, la semana que pasó esto, empezaron a llegar ofertas de diferentes partes del mundo por la pieza. Lo curioso es que hizo publicaciones a un año después aseverando tener la pieza e incluso comprometiéndose a no hablar del tema hasta poder graduarla, por lo que podemos denotar que Manuel Bueno tiene muchas contradicciones. Sin embargo, esto no demerita que tiene su trayectoria y amplias referencias al momento de ventas, por lo que incluso pese al impacto de la exposición de Mad Hunter hacia Manuel Bueno, su pareja y su familia, pudo salir adelante con la frente en alto y seguir creciendo en el mundo del coleccionismo. Por ello, la conclusión absoluta es la siguiente: pese a que la pieza tiene altas probabilidades de ser una copia, ni Mad Hunter, Kenjiro, Manuel Bueno o todos aquellos que hablamos del tema tenemos la autoridad decisiva para definir la legitimidad de la pieza. La única forma de poder resolver de manera certera y absoluta este debate es teniéndola en un acrílico puntuada y certificada. Aunque si bien Manuel Bueno declaró que un coleccionista misterioso tiene la pieza, esta persona tiene la oportunidad de poder esclarecer toda esta debacle, pues es por este tipo de situaciones que existen estas empresas. Pero hasta no tenerla así, tendremos que quedarnos con la hipótesis de que tiene altas probabilidades de ser una copia. Si bien Manuel Bueno, Kenjiro y Mad Hunter tuvieron una debacle intensa, es algo que comúnmente podemos ver dentro del mundo del coleccionismo. Todo el tiempo estamos debatiendo sobre las piezas que coleccionamos, pues somos apasionados en este tema. Sin embargo, esta situación se desbordó a un punto demasiado extremo y patético. ¿Y quiénes fueron los culpables? ¿El vendedor? ¿El comprador de la pieza? ¿O la persona que quiso analizarla? Y la respuesta es todos nosotros, todos aquellos que hicimos comentarios estúpidos con tal de criticar a algún youtuber, todos aquellos que hicimos memes porque en el momento lo consideramos divertido, y todos esos creadores de contenido quienes repitieron lo que escucharon sin analizar a profundidad las palabras, dejando de lado la responsabilidad de nuestras acciones al momento de crear contenido, pues este tiene repercusiones. Así que recuerda algo muy importante: el coleccionismo no se trata de una persona, de un youtuber, de un experto, ni tampoco de ganar debates. Esto se trata de amar las piezas que estamos coleccionando, aquellas que nos hacen sentir apasionados y enorgullecernos de lo que somos, de este maravilloso hobby. Este video fue hecho en colaboración con el canal Bones Reviews. Por favor, visítalo.